Bienvenidos creadores, hoy a un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer temblar la cámara. Para ello he montado una escena en la que, como veis, está todo preparado. Tengo un script para el jugador que me permite mover esta bola que es el jugador, y cuando yo clico simplemente la muevo. Bien, vamos a empezar. Para el primer paso vamos a crear un script que va a ser nuestro controlador de la cámara. Este Camera Controller lo único que va a hacer es seguir al jugador. Para ello vamos a editarlo y simplemente vamos a decirle que obtenga el jugador buscándolo con GameObject Find Object of Type. Bien, ahora ya tenemos nuestro jugador y podemos posicionarnos relativamente a él. Para ello vamos a crear un vector que va a ser nuestro offset. Y como en todas las funciones en las que trabajemos con la cámara, vamos a hacerlo en el Late Update. Como veréis, este script va a posicionar nuestra cámara relativa al jugador. Y vamos a probar. Agregamos este script a nuestra cámara y le decimos que esté más o menos a esta distancia del jugador. ¿Verdad? Vamos a posicionarnos bien. Aquí. Por ejemplo, Control-Shift-F posiciona nuestra cámara en esta posición y vamos a estandarizarla un poquito. ¿De acuerdo? Y vamos a copiar estos valores aquí. 0, 30, menos 18. Bien. Ahora nuestra cámara se debería posicionar relativa al jugador y cuando lo movamos, como veis, nuestra cámara se mueve. Muy bien. Con esto lo que hemos hecho es simplemente seguir al jugador. Ahora vamos a ver cómo hacer que tiemble la cámara. Uno de los primeros pasos que vamos a hacer va a ser colocar nuestra cámara dentro de un objeto. Para ello vamos a crear un objeto vacío y este script que hemos asignado antes a la cámara lo vamos a poner en ese otro objeto. ¿De acuerdo? Vamos a colocar esto en el 000 y la cámara dentro de él. La cámara, como veis, el camera handler estará en el 00 y la cámara debemos colocarla en el 000 también. ¿De acuerdo? Mantendremos la rotación para poder colocar la cámara. Ahora veremos que esto hará que nuestro objeto se coloque igual que hacía antes. Ahora vamos a crear el objeto, el script que va a hacer que continúe la cámara siguiendo al jugador, pero que en su posición local haga un shake. Para eso vamos a crear un singleton, que va a ser nuestro objeto, para poder hacer llamadas a él desde cualquier posición del juego. Vamos a crear un script nuevo y lo vamos a crear como un singleton.
Para hacer un singleton simplemente es un objeto que contiene su referencia de manera estática. Para ello vamos a hacer una referencia. Perdón, en este script no. Queremos hacerlo en el Shake Controller. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es en el método awake, que se ejecuta antes que el start, si nuestra instancia es null, la instancia va a ser este mismo GameObject. Y si no, la instancia, perdón, y si la instancia es distinta de este objeto, lo que vamos a hacer es destruirlo. Esto lo que va a garantizar es que siempre haya un objeto, siempre va a haber un único objeto de este tipo. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es crear una función que va a servir para hacer temblar la cámara. Ahora veremos qué es lo que debemos poner en este punto. Volvemos a nuestro controlador de jugador y lo que vamos a hacer es, vamos a temblar cuando nosotros intentemos clicar sobre el ratón. Entonces lo que vamos a hacer es shake controller, shake. ¿Qué vamos a hacer shake? Vamos a hacerle un 1-1, que va a ser un segundo con intensidad 1. ¿De acuerdo? Esto lo que hará será que nuestro shake controller simplemente tiemble cuando le llegue esta función. Vamos a guardar todo y lo que haremos aquí será simplemente imprimir. Vamos a probar que todo esto funciona y seguiremos con los siguientes pasos. Con lo que vemos está dando un error. Vale, me está dando un error, ¿sabéis por qué? Porque este objeto tiene que estar asignado a la cámara y no lo hemos asignado. Ahora ya sí, esta instancia se creará cuando saquemos el objeto. Muy bien, ahora ya podemos acceder al shaker desde cualquier punto de nuestro juego. Bien, vamos entonces a trabajar sobre nuestro shaker para crear la función que va a hacer que la cámara realmente se mueva. Para ello vamos a hacer en el Late Update, simplemente vamos a mover la cámara. ¿Qué consiste mover la cámara? Vamos a mover la posición y simplemente la posición de momento. Para ello vamos a tener un vector que va a ser nuestro shake vector y tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacer simplemente una rotación, un ángulo random y encontrar un vector random en una dirección concreta
y simplemente mover la cámara hacia esa dirección. Podemos también usar lo que se llama Perlin Noise, que es lo que voy a hacer yo, y que te permite cambiar coordenadas de manera aleatoria. Bien, Shake Vector. En el Awake, nuestro Shake Vector, bueno, como es un GameObject, nuestro Shake Vector ya está inicializado. ShakeVector.exe va a ser Perlin Noise y vamos a generar y le vamos a decir time.time y por ejemplo esto va a hacer que nuestro Shake Vector contenga diferentes valores, ¿de acuerdo? Y va a ir escalado respecto al tiempo, con lo cual va a hacer un movimiento bastante suave. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a mover nuestra cámara respecto a este objeto. Bien, simplemente nuestro Shake Vector lo que hará será moverse en X y en Y. Pero a lo mejor si estamos viendo desde arriba lo que queremos es movernos en Z o movernos en todas las direcciones 3D. Fijaros, esto simplemente es un offset para que no coja siempre el mismo valor. Vamos a probar esto. Y no ocurre nada. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque me he equivocado en el nombre de este método. Bien. Como veis, nuestra cámara simplemente está haciendo un pequeño ruido. Y ahora la vamos a modular con una intensidad. Esto lo que hará será modular este temblor por esto, por la intensidad. Y lo que vamos a hacer es ahora simplemente temblar solamente cuando nuestro timer es mayor que 0. Eso significará que estamos después de una llamada al método shake. Bien. Solo nos vamos a mover si nuestro timer es mayor que 0. Y fijaros, por otro lado, lo que vamos a hacer es vamos a incrementar la frecuencia de esto.
Bien, ahora nuestro ruido debería estar modulado por esta frecuencia, que podemos sacar como pública y que podemos controlar desde aquí. Como veis, ahora nuestra frecuencia será 4 y cada vez que temblemos lo hará con esa intensidad. Si subimos la frecuencia, veremos que lo hace mucho más rápido. Si subimos la frecuencia todavía más, bien, si cuando llamemos a esto desde el jugador, en vez de pasarle un segundo, le pasamos 0.5 y la intensidad le pasamos 10, como veréis, la amplitud de esa onda será mucho mayor. Si ahora subo la frecuencia, tendré un temblor diferente dependiendo de lo que yo quiera. Si quiero algo súper lento, podría decirle simplemente a mi jugador que diga que esté durante 4 segundos con una intensidad de 30, esto es muy exagerado, y la frecuencia la vamos a poner de 2. Y como veréis, esto hará que la cámara se mueva mucho. Y como veis, no se queda en nuestro 0,0, cosa que debemos hacer en nuestro Shake Controller cuando pedimos Shake. Bien, con esto debería volver como veis, vuelve a donde debería volver antes, pero está ocurriendo otra cosa. Si os fijáis, está desplazado porque Berlin Noise me da un valor entre 0 y 1, con lo cual a todo esto debo quitarle 0,5. ¿Por qué? Pues para que esté centrado en la vista del objeto, es decir, que esto me dé un valor entre menos 0,5 y 0,5. Perdón, me he equivocado. Y con esto ya tenemos centrado todo nuestro script. Si ahora jugamos, podemos ver que cuando tiemble se va fuera. Perdón, parece que me he confundido en este paréntesis.
Ahora ya sí debería funcionar. Vamos a verlo. Perfecto. Como veis, esto es muy exagerado porque estoy poniendo simplemente una frecuencia. Si yo le pongo una frecuencia de 25, esto es una intensidad súper fuerte, ¿de acuerdo? Como veis, ahora simplemente nuestro jugador, yo le puedo decir que aquí, en vez de temblar tanto, lo que haga será temblar durante medio segundo y con una intensidad de 1. Esto que hará como veis es algo que se nota muy poco, y sin embargo ahora con la frecuencia subida ya podemos hacer que nuestra cámara tiemble mucho más. Y con esto, amigos, termino el tutorial. Espero que volváis y que os suscribáis para nuevos tutoriales, y me alegro que esto os haya servido. Por favor, dejadme en los comentarios todo lo que veáis, y si tenéis dudas o cualquier cosa, no dudéis en preguntar. Gracias y nos vemos pronto.